Y es un gusto recibir como cada semana aquí en la mesa del Primer Café al analista financiero Alberto Aguilar. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenos días, como siempre un honor tenerte ¿cómo aquí. estás? Gracias por acompañarnos. Saludarte. Alberto, veíamos la designación del representante comercial para nuestro país, Kenneth Smith, un hombre que también escuchábamos en las notas, tiene experiencia desde los años 90 en la negociación original del TLC. ¿Qué nos puede decir al respecto de él y los posicionamientos que está tomando la Secretaría de Economía y el gobierno mexicano con miras a lo que ya viene inminentemente a mediados de este mes? A mí me parece una gran incorporación porque es un hombre conocedor, es un hombre que pues ha estado vinculado, digamos, a la relación México-Estados Unidos desde hace mucho tiempo. De hecho, aparte de que fue un negociador en el Tratado de Libre Comercio original, el Tratado de Libre Comercio de los 90, pues él fue también o ha sido pues una pieza importante en la Cancillería y sobre todo en la Embajada de México en los Estados Unidos, y tiene la relación con algunos, públicos, en este caso el sector privado, tiene también representación con el sector académico y bueno, supongo que también tiene algunos vínculos con el sector gobierno. En ese sentido me parece que es una incorporación afortunada que forma parte, digamos, ya de redondear, digamos, al equipo de cara ya al calendario que ya se definió y que pues comienza el próximo 17, ¿verdad?, de octubre, y que bueno, pues va a ser un calendario apretado, no hay mucho tiempo. Me quedo con lo que dijo el secretario Ildefonso Guajardo, vamos a tratar de encontrar mecanismos de solución de controversia adecuados. Habíamos hablado, ¿te acuerdas? Pasada, aquí el tema del Canadá y del capítulo de controversias, donde bueno, pues hay grandes diferencias en las posiciones entre México, Canadá y los Estados Unidos. Sí. Canadá ya inclusive amagó que si no hay pues un capítulo de controversias adecuado que tenga que ver con paneles vinculados al Tratado de Libre Comercio, estaría dispuesto a dejar el Tratado de Libre Comercio en Norteamérica. Me parece que México no puede estar en otra tesitura porque pues lo que quiere Estados Unidos, y ya lo habíamos platicado aquí, es que pues las controversias se diriman en los tribunales de los Estados Unidos. Y bueno, pues hay una larga lista que tiene Canadá de controversias con Estados Unidos. Nosotros tenemos también una larga lista de controversias con Estados Unidos. El atún. El atún es más viejo, pero pues hay muchos temas, el tema de agropecuarios, por ejemplo, el tema de la papa, el tema del tomate, el tema del azúcar, el tema de la carne de res, que finalmente, pues junto con Canadá, llevamos a Estados Unidos a la Organización Mundial de Comercio y ganamos también. Falta el tema del atún, en donde se implementen las represalias que podríamos utilizar, porque ya la Organización Mundial de Comercio, después de un juicio pues muy largo, muy prolongado, un tema de los 80s, o sea, eso es más remoto. Apenas. No, bueno, eso es mucho antes que la negociación del Tratado de Libre Comercio. Bueno, ya podríamos iniciar esta imposición de represalias, pero yo creo que el gobierno no quiere hoy atizar el fuego implementando estas represalias de cara a una negociación. Y me parece que hay que actuar con prudencia, ¿no? O sea, ya se ganó el juicio, esas represalias se pueden utilizar en un momento dado, pero yo creo que hay que hilar delgado y hay que esperar a que finalmente inicien las conversaciones con los Estados Unidos. ¿Qué le trae Kenneth Smith en ese sentido a la mesa en cuanto a la negociación, entendiendo la posición de Robert Lighthizer, de Wilbur Ross, que ha sido muy dura en los Estados Unidos, y ahora ya con un nombre y con un apellido específico? ¿Qué le trae la mesa de negociación? Redondea mucho al equipo de negociadores. Sin lugar a dudas, la incorporación de él y de Béjar, ¿verdad? Sí. Los dos, me parece que son dos piezas importantes que van a redondear al equipo de la Secretaría de Economía, de la Cancillería, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y bueno, pues son, digamos, la incorporación de última hora para tener ya una alineación perfectamente bien conjuntada de cara a lo que va a ser un esfuerzo importante esta negociación. El gobierno insiste en decirle modernización. Sí. Ojalá sea una modernización. Aquí la palabra es modernización, sí. Ayer renegociación. Ayer renegociación. Yo creo que es una renegociación, pero bueno, ya sabemos que luego nos gustan los matices, ¿verdad? Sí. Una modernización además que vamos a ser muy tranquilos porque hay un plan B, ¿no? Ha habido muchas declaraciones bueno, en este sentido. Exactamente. Bueno, de hecho el secretario también ha hablado ya de las negociaciones que se están estableciendo con otros países. Está la modernización, esa sí es una modernización del acuerdo de la Unión Europea, esa sí es una modernización porque no hay un esfuerzo, digamos, de renegociar nada fundamental, sino de puntualizar
y hay varios acuerdos que se están buscando, por ejemplo, con Gran Bretaña, porque sabemos que Gran Bretaña ya no va a ser parte del bloque de la Unión Europea, y bueno, hay que tener un propio convenio con ellos. Hay otros acuerdos con otros países, y bueno, esto en aras de, digamos, de modernidad, con Brasil, con Argentina, sí, en aras de digamos, de diversificar nuestro comercio como parte de este plan B, Luisa, que tú mencionas, de cara a lo que pueda suceder con el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Me llama mucho la atención, además, independientemente de estos 17 puntos que ya se revelaron, hay dos temas en los que insiste mucho el Financiero el día de hoy, que son los factores externos. Uno tiene que ver con el aumento de salarios, que quede por escrito por primera vez, para que no nos traten como a China. Suena horrible decirlo, pero eso es importante establecerlo. Y el otro tema que además viene muy en contexto con nuestro Sistema Nacional Anticorrupción, que es precisamente pues la falta de operatividad debido a los sobornos, a toda la corruptela que tienen que vivir los empresarios. Entonces me parece que son dos factores que no tienen nada que ver, son temas externos que están empujando muy fuerte también en la agenda de esta modernización, como bien la llaman. Fíjate que estos dos capítulos que mencionas, el tema del laboral, que ya lo habíamos platicado aquí, y el tema de corrupción, son dos temas muy afortunados porque va a obligar a México a modernizar su esquema laboral, ¿no? De hecho, ya hubo un esfuerzo previo con la negociación del TPP, en donde como parte de la negociación México tuvo que hacer algunos ajustes ya a la Constitución. Las juntas federales de conciliación y arbitraje pues ahora tendrán que supeditarse ya no ahora al ámbito civil. Se está trabajando en ello. Va a implicar una enorme reforma al sistema laboral porque hay que idear qué tipo de juntas vamos a tener ahora, qué va a pasar con todos los expedientes que tienes en las juntas, qué va a pasar con el personal que tienes en las juntas, cuántas personas o cuántas juntas vas a tener en la República Mexicana. O sea, es un tema bastante, y a eso le agregamos otros ajustes que seguramente se propondrán en los Estados Unidos, porque las organizaciones, las ONGs y sobre todo los sindicatos de los Estados Unidos, ellos están, digamos, muy echados para adelante para obligar que México tenga mecanismos que ayuden a mejorar el salario mínimo. Ahorita, así como en un esfuerzo, digamos, de negociación entre el gobierno, el sector privado, presiones políticas de otros partidos, han propiciado que se hayan aumentado el salario mínimo. Pero estamos hablando de aumentos de 50 centavos de dólar. Y la discusión es, bueno, ¿cuándo lo vamos a dar? Estamos viendo a ver si lo vamos a dar en julio, en agosto, ya no se dio en julio, ahora vamos a ver si se da en agosto. Es realmente absurdo, y ahora lo que podría propiciar esta negociación es que realmente haya mecanismos para mejorar el nivel de salarios que sí se ha quedado rezagado. Y para dar parte también paso a lo que nos vas a comentar el día de hoy, Alberto, entonces una buena noticia el nombramiento de Kenneth Smith como jefe negociador de la Delegación Mexicana, y por otra parte planteando los esquemas que decíamos, qué se va a poner sobre la mesa, las partes y lo que está proponiendo México, la parte de la reforma energética, Alberto, las energías también en nuestro país y de qué forma pueden jugar o no en la renegociación y también el estado actual de las nuevas energías. Ese es otro capítulo muy importante en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, porque el tema de la energía, pues sabíamos en 1993, 1994, pues no era intocable, porque el petróleo era intocable por digamos, los candados que había para lo que es nuestro país. Pero bueno, pues ahora ya no hay estos candados, hay una apertura, sí es una reforma energética, y yo creo que va a ser parte de esta negociación. Pero esta mañana yo quisiera platicarles un poquito acerca de los servicios de energía. Ya vino la reforma, pero todavía pues esta reforma energética para todos nosotros, la verdad no es muy palpable. La electricidad, por ejemplo, para el segmento de alto consumo este año ha estado por las nubes. La industria, el comercio sigue pues enfrentando tarifas caras. La gasolina, bueno, ya ni se diga, todos lo vimos, lo presenciamos, el gasolinazo, un tema del que se comentó y se habló mucho. Y qué decir del gas LP, que con toda la apertura todavía hubo aumentos en este año. En los tres casos, bueno, en materia de precios ha sido terrible, y me parece que todavía habrá que dar un poquito más de tiempo para que veamos las ventajas de la reforma. Por lo que hace al gas LP, el gas LP significa el 75% del consumo de los hogares. Ya algunas empresas comenzaron a importar esta molécula,
como parte de la reforma, o sea, ya no solo depender de Pemex, sino importarlo. En este negocio del gas LP hablamos de 400 compañías que compiten por una demanda anual de 8.6 millones de toneladas. Esa es la demanda de gas LP que tenemos en nuestro país. En dinero, ¿qué significa? Bueno, el mercado es de unos 7.500 millones de dólares. Sin embargo, los importadores, a pesar de que están trayendo la molécula y que esta molécula debería ser más barata, hoy tienen un problema: la falta de capacidad para almacenar esa molécula en nuestro país. Como Pemex no invirtió lo necesario en los últimos años, bueno, pues el rubro del gas LP no tiene capacidad para acumular altas reservas. Lo puede hacer los inventarios máximos, que es 5 días, hasta ahí. Ya hay proyectos en marcha que buscan resolver esta carencia. Se habla de necesidades por 5,000 millones de dólares. Es un tema al que habrá que darle tiempo al tiempo, un tema que por lo pronto también se busca corregir, es el consumo de leña como fuente de energía. Este tema es de no creerse, porque el consumo de leña en nuestro país representa el 20% del consumo, algo similar a lo que representa el gas natural. Ya se imaginarán los costos ecológicos que esto tiene. La elevación del precio del gas LP en el sexenio del presidente Felipe Calderón, porque se dio una apertura, impulsó la demanda de leña en el país. Y esto significa que hoy 20 millones de mexicanos recurren al gas LP para calentar, a la leña para calentarse en su casa, lo que implica un alto riesgo para la salud, ya decíamos, de la ecología. Los más afectados, las mujeres y los niños, porque ellos se quedan en casa, el hombre sale a trabajar. Y en este contexto, en unos cuantos días, va a arrancar un programa piloto para entregar 14,000 paquetes con una pequeña estufa de 2 hornillas y un tanque de gas. Lo impulsa la Sedesol junto con la Mexgas, que esta es la asociación que lleva Octavio Pérez, es la asociación que agrupa a las principales empresas de gas LP en el país. Se va a arrancar con los estados más pobres, donde se ha detectado más el uso de la leña: Chiapas, Veracruz, Oaxaca. Obviamente el interés es ampliarlo a toda la República Mexicana para contrarrestar la importancia de la leña como combustible. Por eso les mencionaba que la reforma energética no es tan visible y habrá que dar tiempo al tiempo para que sus alcances lleguen ya a los hogares. Según esto, ya entre las empresas debemos tener cuidado, ya hay diferencias en la tarifa que nos cobran. Pronto veremos servicios de valor agregado como medidores de control remoto, para que en la cocina haya un control y saber si tenemos gas o no, porque no sé si se han quedado en casa sin gas de repente. No sé si les ha pasado cada rato, ¿verdad? Bueno, eso ya no debe suceder, porque hay esos sistemas que supuestamente van a implementar las empresas gaseras. Entonces, bueno, poco a poquito vamos a empezar a ver estos cambios y vamos a ver, regresando a lo del Tratado de Libre Comercio, pues qué tanto se modifica el entorno de la reforma energética. A mí me parece que no mucho, porque la reforma ya de por sí fue demasiado abierta y en ese sentido, bueno, pues no creo que haya grandes variantes. Dura realidad, como dices, de pronto estar pensando en la renegociación del Tratado de Libre Comercio petróleo y pensar que 20 millones de personas en este país todavía utilizan leña. Imagínate. Es decir, de no creerse, ¿verdad? De no creerse. Y sobre todo cuando ya se había avanzado en ese capítulo, pero con la administración de Calderón, que se hizo una apertura y se estabilizaron, se elevaron los precios como consecuencia de esto, pues vino este incremento a la demanda de leña. Rápidamente, Alberto, agradecerte mucho siempre por acompañarnos aquí en la mesa del Primer Café. 30 segundos. ¿Qué opinión te merece el optimismo que vemos hoy en las primeras planas de la Secretaría de Hacienda con estos crecimientos económicos y los planteamientos que está haciendo el secretario Mitt respecto a la condición de nuestro país, deuda y PIB? A mí me parece muy interesante que podamos crecer un poquito más, pero seguimos en el 2%. Exacto. O sea, no hagamos olas. Sí. 2.3, 2.1, 2, 1.9. Es lo mismo, por favor. Sí. O sea, me parece maravilloso que haya, en el segundo trimestre se haya crecido un poquito menos de lo que se esperaba, porque fue un crecimiento del 1.8% en el segundo trimestre. Sí. Pero aún así, esto es lo que permite el replanteamiento de muchas firmas de prospectiva, el que puedan ajustar sus pronósticos hacia arriba. Pero volvemos a lo mismo. 2, 2.1, 2.3. México necesita crecer el 5%. Si queremos generar el número de plazas que se requieren, que es 1 millón de plazas anuales. Por eso, cuando habla también el gobierno del crecimiento del empleo, bueno, si tú divides el crecimiento que ha tenido en el sexenio el empleo, pues tienes un crecimiento de 500, 600 mil plazas anuales, totalmente insuficiente para alcanzar ese millón. Y además pagado como, ¿no? Porque y además pagado como la precarización de los salarios, claro, ¿verdad? Que son salarios
bastante bajos. Alberto Aguilar, como siempre, un honor tenerte aquí en la mesa de Café. Te esperamos el próximo martes para los temas financieros. Mientras tanto,